cuando uno, hermanos, busca al Señor. El enemigo no se va a ir a una persona débil, a una persona que lo tiene agarrado. Él no busca personas que son de él. Amén. Él busca a los que se le están escapando. A eso busca él. Sí, amén. Pero nosotros debemos ser sabios y inteligentes. Amén, aleluya. Porque la sabiduría no se compra ni se vende. Gloria a Cristo. Amén, así es. Porque a veces, hermano, mucha gente se cree sabia y se vuelve necia al mismo tiempo. Ando. La sabiduría viene de Dios. Así es. Amén. La sabiduría no la vende en el licor, no la compra en los supermercados. Se gana a través de la obediencia. Amén, aleluya. Así es. A través de la obediencia se gana la palabra de Dios. Hoy tenemos, hermano, en estos días crisis. Hablamos de crisis, hermano, porque hoy, hermano, estamos en un tiempo, hermano, donde los virus, hermano, están haciendo el terror de mucha gente. Gracias a Dios que aquí no, ¿verdad? Bendito Dios, Bendito aleluya. sea el Señor que aquí no. ¡Gloria a Dios! Bendito Dios que aquí no se tiene virus. Aleluya. Pero hoy vemos, hermano, Gloria a Dios. que se han cerrado muchos locales, hermano, muchos lugares Sí, se ha cerrado. donde se habla de la palabra de Dios, pero se están congregando por internet, por teléfono. Sí, Y amén. es ahí donde quiere el enemigo agarrar, hermanos. Porque el que se congrega en el teléfono no se pone a leer, no se pone a escribir. Cuando se caiga la señal de ese satélite, hermanos, Santo. No lo van a tener. ¡Ay! ¿cómo se van a predicar? ¡Santo! ¿Cómo se van a predicar la palabra de Dios? Amén. Por eso esa palabra tiene que estar metida en nuestro corazón Amén. y en nuestra mente. Así es. Amén. Sí. Gloria a Dios, aleluya. No tenemos que ser, hermanos, como decirles, Hay poder en Jesús, aleluya. hermano, porque a veces, hermano, nosotros, hermano, en vez de leer la Biblia, a veces nos ponemos a leer un libro. A veces nos ponemos a leer muchas cosas que ni le van, ni le vienen, ni bienestar a nuestro espíritu. Sí. Amén. Y hay confusión. Hay confusión, hermano. Hoy hay multitudes de libros alrededor del planeta, hermano, hablando de la palabra de Dios. Dice el predicador que no hay que hacer muchos libros. Porque el que mucho estudia se perturba. Pero la palabra de Dios no lo perturba. Amén. Gloria a Esa Dios. es palabra viva. Amén. Esa es palabra de edificación. Gloria a Esa es palabra de redarguyo, hermano. Y yo quiero hablarles hoy en día, hermano, que estas son profecías que el Señor ha dado. Y no se preocupen por este coronavirus porque faltan otras 9 coronas. Esto es un poquito, esto es un comienzo, hermano. Y el diablo es lo que él quiere, hermano, perturbar a la iglesia del Señor. Porque esto no viene de ahorita, hermano. Esta guerra no viene de ahorita. Y sabemos que la guerra de nosotros es espiritual. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Gloria a Cristo. Pero si la agarramos carnal, ya no estamos en Cristo Jesús. Ya se perdió. Amén. Se perdió la armonía, se perdió el gozo, se perdió todo, hermano. Hermandad. Por tanto, le dimos lugar al enemigo. Que el Señor lo reprende en esta noche. Amén. En nombre de Jesús está derrotado. Amén. Gloria a Dios. Porque venimos a glorificar a un Dios vivo. Amén. Pero ¿por qué el enemigo a veces se pasa? Porque tal vez uno le da cabida al enemigo. Amén. Uno le da cabida. Dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Amén. Resistir. Resistir es cuando le vengan esos dardos, cuando le vengan esos flechazos. Sí, amén. ¿Qué nos aconseja Pablo? Revestidos de toda armadura. Aleluya. Revestidos. Que hagamos una coraza. Santo. Aleluya. Y entendamos que cuando viene el dardo,
es el enemigo. Amén. Pero el pleito no es con mi hermano ni con mi hermano. No, amén. El pleito es espiritual. Amén. Amén. El pleito es espiritual porque ciertamente Job, hermano, estaba tirado y rasgándose, hermano, y el diablo estaba ahí hurgando para que blasfemara. Él estaba ahí presente. Así es en nuestra vida. Amén. Aquí puede estar presente y él está viendo. Ese dice que me adora. Mira, está acusando. Sí, sí, es el Está acusado. acusando. Por eso no hay que darle ventaja. Amén. Y yo les voy a hablar, hermano, porque en estos tiempos las profecías tienen que cumplirse, las palabras de Dios tienen que cumplirse. Y si nosotros oramos para que estos virus se vayan, estamos en contra de la palabra de Dios. Amén. Porque estas profecías tienen que cumplirse. Sí, amén. Nomás nosotros tenemos que afirmarlos más. Amén. Amén. Gloria a Cristo. Buscando de corazón, Amén. de hechos, no de palabras, porque de palabras nadie las lleva el viento. Amén. Pero nuestros hechos hablan, nuestros frutos Gloria a hablan. Dios. Así es, Aleluya. amén. Su fruto. Esos son los que van a contar en aquel día de la redención. Amén. En aquel día nos van a pedir qué hiciste, Santo Dios. qué hiciste. Aleluya. Aleluya. Y si no damos buen fruto y damos mal fruto, entonces nos va a decir, hacedores de maldad, Los conozco. apartados de aquí, no te conozco, Gloria a Dios. tú ponías tropiezo, apartate de aquí, no te conozco. Aleluya. Y así viene la palabra de Dios. Sí, amén. Y yo les voy a hablar un poquito, hermanos, aquí en Jeremías 25, 32. Jeremías 25, 32. Aleluya, gloria Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo Señor es tu nombre. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Aleluya. Todo el que tenga Biblia, lea, hermano. Gloria a Dios. 22, 25, 32. Lea para que vean, hermano, que estas profecías tienen que cumplirse al pie de la letra, hermano. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Espíritu. Santo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Y se pone de pie los jóvenes para reverencia y que vayan aprendiendo y manden así como. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí que el mal irá en nación en nación, y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. Y ya serán los muertos de Jehová en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endechará ni se recogerán ni serán enterrados. Ay, Dios, aleluya. Amén. Quedarán sobre la faz de la tierra. Aullad, pastores. Aullar, no solo pastores, los líderes, todos los que Amén. tenemos Gloria a que Dios. aullar, aleluya. Gloria a Dios. Nosotros tenemos que aullar, dice, aullad, pastores, y clamad, revolcaos en el polvo, mayorales, oiga bien, mayorales significa, yo creo que es a los líderes, aleluya. Dice, del rebaño, porque cumplidos son vuestros nuestros días. días, para que seas Ay, descollados santo. y esparcidos y caeréis Como vaso de codicia. Dios, aleluya, hasta ahí la vamos a dejar. Santo Aleluya. Dios, O sea, esta palabra tiene que cumplirse al pie de la letra, hermano, aleluya. Por eso dice la palabra de Dios, aullar. Tenemos que aullar, aullar es gemir. Sí, amén. Gemir con la palabra de Dios. Sí, amén. Pedirle al Señor que los proteja de todo esto y que si andamos por el camino torcido, que nos enderecen. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Pero que los enderece conforme a la palabra, no conforme a nuestros pensamientos. Aleluya. Amén. Aleluya. Que los enderece a través del Espíritu Santo de Dios, que es el mejor, es la mejor corrección que uno puede recibir. Amén. Yo le puedo decir a mi hermano o mi hermana, vete por este camino. Pero si el Señor le dice, vete por el otro, ¿a quién va a obedecer? No seamos como el profeta necio. Le dijo, no comas ni bebas Por el camino. y ni vayas por el camino. Y se fue, y dio la profecía, y se fue. Sí, amén. Allá lo alcanzó un profeta falso y le dijo, vení que el Señor me ha hablado. ¿Y por qué no le habló el Señor a él si él era profeta? Ajá. Dios. Él era profeta también.
Si a ti te habla, a mí me habla. Yo voy a esperar órdenes de Él. Aleluya. Gloria a Porque lo mismo vuelvo y recalco, hermanos. Gloria a Dios. Dios es poderoso. Y si Dios da una orden, tenemos que cantarla. Amén. Sí, Gloria a amén. Dios. Tenemos que pedirle al Señor. Sí, amén. Aleluya. Porque es el Señor el que nos va a guiar en todo tiempo. Amén. No nosotros mismos. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Santo. Santo es el Señor. Naciones, Aleluya. dice. Nación de nación. Y grande tempestad. Sabemos cuántas tempestades están levantando ahorita. Tanta tempestad, hermano. Yo le voy a decir una cosa. El que le pega ese virus, hermano, lo separan de su familia, Sí. lo llevan allá a donde no se contamine la demás gente. Allá si se muere, hermano, no puede ir a ver el familiar, la amistad, ahí se acabó todo. No lo puede ir a ver el esposo, ni la esposa, ni el hijo, ni la hija, nada. No, no, no. Santo. Y si se muere, hermano, ni siquiera Lo lo pueden van a dar, ver, tampoco. lo van a quemar y así mismo. Ajá, lo quieren amar. allá. Serán como estiércol, dice. Usted sabe que el estiércol lo tira Nada. el estiércol y se va, se desaparece. Ajá, amén. Así es la palabra de Dios. Aleluya. Sí. Así va a ser. Y sabemos que este virus así está haciendo. Ahorita se usan Los están quemando, hermano, los están quemando y eso se hace ceniza y se hace polvo. O sea, el aire se fue. Sí. Por eso esta profecía tiene que cumplirse. Sí, amén. Amén, aleluya. Santo Dice, Dios. Dios. Y se levantarán de los confines de la tierra y ya serán los muertos de Jehová en aquel día desde un extremo hasta sabemos que en todo el planeta Tierra está este virus. Todo el mundo. Sí, Ay, amén. Palabra de Dios. Santo. Pero una cosa maravillosa, hermanos, Amén. que a los animalitos no les pegue el virus, No. solo a los humanos. Sí, amén. Aleluya. Gloria a Cristo. Y a los niños, vean. Los niños, más a los ancianitos. Gloria a Dios, aleluya. Ellos están salvos de estas pestes. ¿Ah? Porque tal vez ellos no le han fallado a Dios, pero el hombre constantemente le falla a Dios. Sí, amén. Pero también constantemente debe pedirle perdón, porque por eso tenemos un abogado. Amén. Y ese abogado hay que aprovecharlo ahorita. Hay que aprovecharlo. ¿Ah? Eso no quiere decir que vamos a ir a pecar a cualquier rato, ¿vale? Vamos a venir a no. Así decía él, dígame. No, no puedo. No es así. Tenemos ese abogado, ¿verdad? Sí. Pero un día lo vamos a tener como juez. Santo. Y ese día nadie lo quiere ver Santo. Nadie lo- cuando venga Sí. como juez. Ajá. Amén. Porque Él juzgará vivos y muertos según sus obras. Santo Dios, Según aleluya. sus obras. Si sus obras fueron buenas, nos Gloria va a a Dios. tener Recompensa. recompensa. Pero si sus obras fueron malas, cárcel y muerte eterna. Padre. Así de simple. Santo. Son dos soluciones. Dice, ni se recogerán. Por eso el Señor nos está pidiendo que huyamos, hermano. Lo vamos a ir, hermano, aquí, hermano, en Oseas 4:1. Y yo le quiero decir una cosa, hermano. Ese libro de Jeremías a mí me gusta, hermano, porque Jeremías Dios lo envió. Amén. Y Dios lo envió, ¿a quién lo envió? ¿Alguien puede decirme a quién lo envió? Su pueblo, Israel. Pero antes de su pueblo, ¿a quién lo envió? A los que dominaban la ley, A los capitanes, principales, aleluya. a los que gobernaban ahí, hermano, y los que repartían el pan de Dios al pueblo. Amén. A ellos los mandaba. Pero no hacía caso. Exacto. Jeremías vino para prevenirlo, porque Dios manda prevención. Amén, amén. Dios no va a venir a castigar y va a soltar un solo, no. Amén. Ay, Primero le da una Padre precioso, advertencia. aleluya. Y si esa advertencia no la sigue, viene el juicio. Y es lo que pasó, hermano. Estos acecharon contra Jeremías porque les daba profecía. Porque les decía la verdad. Y se ponían de acuerdo y decían, vengan, acechemos contra Jeremías. ¿Ah? Porque ellos hablaban mentira. Ellos no hablaban palabra de Jehová.
ellos hablaban palabras falsas, mentiras. Eso profetizaban. Pero venía Jeremías con el mensaje y el mensaje les dolía. El mensaje les dolía. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Aleluya. Pero en vez de recapacitar y meditar, ¿qué me quiere decir el Señor? Entonces venían y lo que es que ponían tropiezo contra Jeremías. Sí, es cierto. Acechanza contra Jeremías. Aleluya. Gloria a Dios. Estos niños de 12 años también ya va a haber condenación. Aleluya. Ya. Gloria a Dios. Santo. ¿No están poniendo atención? Sí, amén. Amén, amén. Santo. Aleluya. Dice, vamos a leer Oseas, hermano. 4. 4:1. Aleluya. Oír palabra de Jehová. Bendito sea el Señor. Gloria a Cristo. Porque Jehová pleitea con Aleluya. los moradores de la tierra. Aleluya. Porque no hay verdad, dice, ni misericordia, ni Conocimiento de Dios en la tierra. Vamos a leer bastante aquí en Oseas, hermano. Perjurar y mentir y matar, hurtar y adulterar, prevalecieron y sangres se tocaron con sangre. Aleluya. Sí, gloria a Por Dios. lo cual se lutará la tierra. Amén. Gracias, Señor. Santo. Y extenuarase todo morador de ella Ay, con las ay, bestias uy. del El campo campo y las y las Aleluya. aves del cielo, y aún Los los peces de la mar fallecerán. fallecerán. Santo. Aleluya. Ciertamente, verso 4, hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al al sacerdote. sacerdote. Caerás por tanto en Caerás el día. por tanto en el día y Caerá caerá también también contigo contigo el profeta de noche y aún tu madre Tararé. Mi pueblo fue talado porque le faltó sabiduría, porque tú dices, desechaste la sabiduría. Yo te echaré, dice, del sacerdocio, Aleluya. y pues que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de Amén. ti. ¡Santo! Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Gloria a Dios. Más claro, Wow. Sí, amén. no lo puede ver el Preciosa Señor. palabra, Señor. Por cuanto no anduviste a la ley de mi palabra, te desecharé De mi sacerdocio. de mi sacerdocio. Amén. ¿Y cumplió su palabra el Señor? Sí, lo Sí, cumplió. amén. La cumplió. Porque desechó a ese pueblo. Aleluya. Desechó el sacerdocio de ese pueblo. Y gloria a Dios porque los hizo sumos sacerdotes Gloria a Dios. a Aleluya. todos nosotros. Sí, amén. Gloria a Cristo. Aleluya. No solo a uno, no solo a dos. A todo el que tiene conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Hay poder en Dice la palabra de Dios. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Sabemos que el conocimiento se refiere a la palabra de Dios. Sabiduría. Porque no tenía conocimiento. Santo. Tenemos que estar bien enfocados en la palabra de Dios y conocerla, conocer a más a profundidad a Dios, Amén. su palabra. Sabemos que el que escudriña la palabra de Dios tiene la mente de Cristo. Amén. Así es. Ese tiene la Aleluya. mente de Cristo. Amén. Aleluya. Gloria a Pero yo le voy a decir Cristo. una cosa también. No solo usted y yo sabemos la palabra, también el enemigo. Recuerde, Amén. el enemigo se sabe la palabra. Sí, la sabe. Y si se atrevió a ir a retar al Señor Jesucristo, ¿cómo no lo va a retar a nosotros? Amén. Amén. ¿Cómo no lo va a venir, hermanos, a tentar a nosotros? Ya eres cierto, le dijo el Salmo. Por eso tenemos que tener, hermanos, Sabiduría y discernimiento. sabiduría, paciencia más que todo. Amén. La Aleluya. paciencia. Amén. Porque si somos explosivos, Ay, santo. ahí entra el enemigo. Ah. En la explosión y los seres explosivos vienen con el enojo. Aleluya. El enojo viene la ira. Y sabemos que una persona con ira ya no es de Dios, es del enemigo. Amén. Gloria a Dios. Santo. Amén. Dice, y fue destruido por falta de conocimiento, por cuanto desechaste. Oiga, estas personas no eran ignorantes de la palabra de Dios. Amén.
Eran conocedores de la palabra de Dios. Porque dice, desechaste el conocimiento de Dios. Desechaste el conocimiento es porque sabían de Dios. Conocían de la palabra de Dios. Dice, yo te echaré del sacerdocio y porque olvidaste de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Quizás ellos no iban a padecer eso, pero sus hijos, la generación que venía detrás de ellos, iba a padecer. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado, la generación que viene detrás de nosotros, ¿qué le vamos a dejar? Si nosotros le vamos a dejar un mal evangelio, una mala doctrina, ¡Aleluya! se va a perturbar y ya viene el niño con esa raíz perturbada. Sí. Ya viene perturbado, Amén. Sí. ya viene contaminada. Sí. Santo. Y eso es lo que pasó en el pueblo de Israel. Dice, conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. Estos hermanos, estos sacerdotes hermanos, como conocían la ley de Dios de pe a pa, ellos hermanos, se creyeron Dios. Y se creyeron altos. Se creyeron pavos reales. Pero no es así. Amén. Ellos tenían que andar en toda humildad, Así es. Así es. en toda Aleluya. servidumbre. Sí, amén. Porque Dios no ha dejado la palabra para eso, hermano, para que los engrandezcamos, sino para servir al prójimo, para servir a aquel Gloria a que para aquel que tiene una luz apagada, hermano, darle el switch y encendérselo. Sí, Amén. Así. Pero muchas veces, hermanos, se lo pagamos. Y después lo quitamos. No es así. Sí, amén. Es encender esa lámpara. Porque usted y yo somos lámpara de esta tierra. Sí, amén. Somos la luz de esta tierra. Amén. Así es. Hay una cosa que estaba hablando yo el otro día, hermano, y no lo he hallado en la Biblia, viene de mis propios pensamientos. Y espero que vengan de Dios el pensamiento. Que si miramos, ¿quién puede contar esas estrellas que se miran en el cielo? Dios le dijo Nadie. que las contara. Quizás son ángeles, ¿verdad? Cada uno tiene un ángel. Cada estrella puede ser nuestro ángel, que nos está cuidando desde allá arriba. Porque ciertamente así lo dice la palabra de Dios. El ángel le llevó a campo. Aleluya. Anda con nosotros. Sí, amén. Son incontables. Aleluya. Dice la palabra de Dios. Del pecado de mi pueblo, aleluya, y vamos por el 7. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Oiga, después de que eran honrados, hermanos, vino y los afrentó. Santo. Por eso hay que tener cuidado con el evangelio nosotros, hermanos. Amén. Porque el enemigo está ahí presto, hermano, para afrentarnos. Tenemos que estar con nuestros ojos abiertos, hermano. Sí, amén. Amén. Tener nuestros ojos en alerta, hermano, constante. Dice, del pecado de mi pueblo comen. Santo Dios. Del pecado de mi pueblo comen. En su maldad levantan su alma. Aleluya. Y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta. No andaban, no tenían una buena conducta. Su conducta no era perfecta delante del pueblo ni de Dios. Santo. Y según como andaba la conducta de ellos, así andaba el pueblo. Amén. Ay, amén. Porque en eso hay que tener cuidado. Sí, amén. Cierto. Ellos eran los guías del pueblo. Y si la conducta de ellos era mala, el pueblo venía a ser malo. Se torcieron. Aleluya. Dice, Del aleluya. pecado
y pagarle conforme a sus obras. Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Aleluya, santo. Comerán, pero no Mas se saciarán. Fornicarán, Mas no mas no se aumentarán. multiplicarán porque dejaron de servir a Jehová. Óigase bien. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, Santo. y al leño le responde, porque el espíritu de fornicación lo hizo errar. Aleluya. Fornicar. Miren cómo nos enseña el Señor, hermanos. Santo Dios. Cómo los guía el Señor, hermanos. Amén. Viva del Señor Ah, Jesucristo. que Dios nos libre de todo eso, hermanos. Y Amén. que nosotros, hermanos, nos ponga un corazón conforme al de Él. Aleluya. Para que lo podamos servir, para que podamos agradar a Él. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Pero sigue hablando aquí, hermano. Aleluya. Yo traje varios textos, hermano, y me voy a ir a Jeremías 16:6. Gloria a Dios, aleluya. Jeremías 16:6. Aleluya. Morirán, aleluya. Y morirán en esta tierra grandes y Aleluya. chicos. Ah, No se enterrarán, ni los Plañirán. plañirán, ni se arañarán, Ni se mecerán por ellos. mecerán. Morirán en esta tierra grandes y pequeños. Oiga, santo. grandes y pequeños morirán. 16. Aleluya. Sí, Jeremías Dice, grandes y pequeños. no se enterrarán, ni los plañirán, ni se rasgarán, ni se rearán los cabellos por ellos. 16. Ajá. Aleluya. Óigase bien. Grandes y chicos. No hay excepción para Dios. No hay por ellos en luz. Ay, santo. No hay excepción. Aleluya. Morirán. Pero sabemos que los que mueren es porque no andan conforme a la voluntad de Dios. Amén. Porque ciertamente si nosotros andamos conforme a la voluntad de Dios y morimos, nosotros dormimos. No morimos, Amén. dormimos. Pero aquí habla de muerte. Morirán. Por cuanto no siguieron la ley de Dios. Sí, amén. Por cuanto no respetaron la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Ni aún se rasgarán, porque lo primero que hacen, hermano, cuando hay un muerto, se rascan la cabeza y lo primero que hacen es blasfemar a Dios. Señor, ¿por qué me lo quitaste, Señor? ¿Por qué? Y se jalan el pelo y los cabellos, entiendo el dolor. Y a lamentarse. Y entendemos el dolor, Sí. porque todos hemos pasado por lo mismo. Sí. Pero la palabra dice que ni aún eso Los rasgan. obedientes. Ay, santo. Por cuanto desobedecieron a la palabra de Dios. Santo Dios. Ni partirán pan por ellos en el luto, dice, Ay, santo. para consolarlos de sus muertos, ni le darán de beber vaso de consolación por su padre o por su madre. Pilas a los jóvenes, Ay, gloria a Dios. Santo. Aleluya. pilas a los ancianos también, aleluya. Gloria a Cristo. Aleluya. Aquí no hay excepción, aleluya, grande y chico, aleluya. Gloria a Dios. Vamos a ver qué dice Isaías 31:5, hermanos, aleluya. 31. Dios nos ayude, aleluya. Gloria a Dios. Hay poder en Jesús. La sangre de Cristo tiene poder, aleluya. 31:5. Aún plantarán vidas en los montes. ¿Sabes qué buena? Aleluya. Gloria a Dios. Así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén. Amparando, dice, librando, pasando y salvando. Aleluya. Convertidos a aquel contra quien los hijos de Israel profundamente se rebelaron. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Sigo leyendo. Aleluya. Porque en aquel día arrojará el hombre sus ídolos de plata y Amén. sus ídolos de oro, que para vosotros, dice, han hecho vuestras manos pecadoras. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a ir al 8, al 32:5. Gloria a Dios. Aleluya. El mezquino
nunca más será llamado liberal. 32:5, ¿verdad? Aleluya. Ni será dicho generoso el avariento, porque el mezquino hablará mezquinidades, dice, y su corazón fabricará iniquidad para hacer la impiedad y para hablar escarnio, dice, contra Jehová, dejando vacía el alma, hambrienta y quitando la bebida. Aleluya. Gloria a Dios. Dios. Hermanos. Hoy en día, hermanos, estamos viviendo, hermanos, lo que en el tiempo de antes el pueblo de Israel vivió. No hay consagración a Dios. Porque los rodean todas las cosas que están escritas aquí, hermano. El ruin nunca más será llamado generoso. Sabemos que es una persona generosa. Sí. Dadivosa. Pero no solo de esto. No. Sabemos que hay muchas maneras Da. de cómo agradar al prójimo, de cómo agradar al hermano. Amén. Aleluya. Pero el ruin dice nunca será jamás llamado generoso, ni el tramposo será llamado espléndido. Porque el ruin hablará ruindades y su corazón fabricará iniquidad. Escarnio contra Jehová, dejando vacía el alma, hambrienta, y quitando la bebida al sediento. Aleluya. Gloria a Dios. Si hemos visto cómo se levantan, hermanos, falsos profetas hoy en día, hermano, como les vuelvo a repetir, ellos han cerrado. Pero ellos, hermanos, están, hermanos, afligidos. Ellos están, hermanos, con miedo, pero no por la palabra de Dios, sino porque sus fortalezas se les van a venir abajo. Porque han cancelado esas grandes multitudes, hermanos, que se congregaban de 5,000, de 1,000 personas, Amén. de 2,000 personas, y eso es lo que a ellos les tiene preocupados. A usted y a mí no. Amén. Gloria a Dios. Pero a ellos les han cerrado, hermanos, su negocio. Porque ellos no viven la palabra de Dios. Ellos están practicando un negocio. Si usted va a la ciudad y pide un permiso a la ciudad para una iglesia, le dicen, para abrir una obra, lo primero que le dicen, ¿cómo se va a llamar tu negocio? Eso es lo primero. Negocio le llaman ellos. Y esa es la preocupación de ellos. Pero no se preocupan por el alma de la persona. No vaya a creer. No se preocupan porque no conocen la palabra de Dios. Y si la conocen, la han desechado. La han desechado porque ellos poco a poco se fueron desviando de la palabra de Dios. Y fueron tomando un camino que ya no pudieron regresar. Ese camino ya no pudieron regresar. Porque también tiene que cumplirse la palabra de Dios. Aleluya. Salieron de nosotros, eran de nosotros. Salieron. ¿Ah? Manera. Claro, No eran de nosotros. no eran. Pero no eran. Pero salieron. Amén. Pero no eran. Ajá. Estaban metidos allí. Estaba en el plan de Dios. Aleluya. Ajá. Pero ellos solos se salieron. ¿Sí? El Señor no los sacó. Pero ¿por qué? ¿Qué fue lo que los sacó? Camino. Agarraron un mal camino. Ah, exacto. Torcido, porque el hombre, hermano, en su propio pensamiento, Se tuerce. agarra caminos que les parece que son rectos, hermano, Ajá. pero su Santo. camino y su fin es de muerte. Gloria a Dios. Sí, amén. Amén. Aleluya. Dice, Aleluya. oiga bien, dejan el alma hambrienta. Hambrienta es, ¿qué es lo que come el alma de uno? Palabra. Aleluya. Palabra de Dios. Poder O sea, en esta palabra, hermano, este pasto
Este es pasto. Amén. Verde, fresco. Si este pasto está bueno, Aleluya. El alma va a estar buena, El alma va a estar fortalecida, fortalecida. saludable. Amén. En Cristo Jesús. Robusta. Gloria a Dios. Amén. pero si el pasto está flaco, el pasto está ruin, Sí. No. venimos a estar flacos como las vacas de Egipto. Ven, Amén. Aleluya. ven. ¿Qué le podemos hacer a las vacas? Nada de carne. Ni leche. ¡Santo! Ni Nada. Aleluya, santo. Aleluya. Ni el cuero. Sirve. Aleluya. Gloria a Entonces, Dios. hermano, así es la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. El pasto es la palabra de Dios. Este pasto tiene que estar bueno. Amén, aleluya. Hoy en día, hermanos, voy a salirme un poquito de aquí. Ujú. Antes, en los tiempos de antes, hermano, mucha gente tenía ganado o tiene ganado, hermano, y ellos con el pasto natural salían y comían. Hoy, hermano, hay pasto mejorado, pero ellos han inventado este pasto, hermanos, para que haya más producción de leche, de carne. Semejante puede ser la palabra de Dios. Aleluya. Amén. Cuando nosotros damos palabra viva, pasto bueno, hermanos, Amén. y no pasto leudado, hermano, entonces así es la oveja se alimenta Sí, de amén. este pasto. Así es. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Gloria a Cristo. Bendito sea Gloria a el Dios. Señor Jesús. Aleluya. Por eso es necesario que reconozcamos, hermano, aleluya, como dijo Jeremías. Aleluya. Gloria a Dios. Haz un staff, aleluya. Amén. Parate. Parados, Preguntar parados. cuáles son las sendas antiguas. Gloria a Dios, En aleluya. esas sendas antiguas tenemos que andar nosotros, hermano. Porque los tiempos de hoy, hermano, nadie quiere seguir las sendas antiguas. Si aún los que conocemos la palabra nos cuesta seguir las sendas antiguas. No digamos aquellos, hermanos, que no viven la palabra. Ellos peor que la van a vivir. Sí, amén. Aleluya. Dice, las armas del tramposo son malas. Oigan bien, tramposo le llama a esta gente. Aleluya. Dice, Dios, gloria a Dios. intriga. Dice, son malas. Traman intriga. Oiga, en la iglesia del Señor no debe haber intriga por ningún instante. Sea reprendida esa obra. Sí, amén. En nombre de Jesús, amén. Todas estas cosas nos ha mostrado el Señor para que nosotros las desechemos. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Dice, inicuas, para enredar a los simples. ¿Cuáles son los simples? Los que no tienen conocimiento de la palabra. Tiene sabiduría. Esos son los que son enredados, los que no tienen conocimiento. Muy fácil. Los que no leen la palabra de Dios Santo, son amén. fácilmente enredados como hermanos, como, ¿qué le dijera? Los enreda Satanás, hermano, y los envuelve y los hace así, hermano, así ve, así ve. Como la araña. Ujú. Y ese viene a ser instrumento del enemigo Amén. para atacar la iglesia del Señor. Sí, amén. Pero es ahí donde nosotros tenemos, hermano, que estar fortalecidos Amén. Amén. y entender, hermano, y pedirle al Señor, hermano, que nos aparte de eso, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Dice, para enredar a los simples con las palabras Cautelosas. mentirosas Amén. y para hablar en juicio contra el pobre. Pero el generoso pensará en generosidad y por generosidad será exaltado. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor, hermanos. Aleluya. Amén. Gloria a Cristo. Todo esto, hermanos, mucha gente dice, hermano, que eso era para el pueblo de Israel. Pero no. También nos ha dejado a nosotros, hermanos. Sí, Para que por medio de ella tengamos conocimiento, hermano. Y yo le voy a decir una cosa, hermano. Este libro, Jeremías, Isaías, hermano, viene a ser el apocalipsis de Israel en aquel tiempo.
antes de la venida del Señor Jesucristo. Ahora nosotros tenemos el Apocalipsis. Aleluya. Aunque hay cosas que aquí no se han cumplido. En Daniel, en Jeremías y Isaías. Son libros de juicio. Para juicio. Pero también había redención. Les decían cómo podían, hermanos, llegar a la redención y a la restauración. Si miraran por sus caminos. Si anduvieran en mis caminos, vendré yo, dice, y los recogeré como el pollito, hermano, así como la gallina recoge los pollitos, así los recogeré yo, hermano, aleluya. Pero más aquellos no, se desapartaron de la jala, hermano, y vino el gavilán y ¡pah! Se lo comió. Santo Dios, amén. Aleluya. Así es el enemigo. Cuando estamos fuera de la voluntad de Dios. Gloria a Cristo. Viene y nos da ese zarpazo. Y atrapa. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Bendita Bendito palabra, sea el Señor. Señor. Aleluya. Dice Apocalipsis 14:10. Aleluya. Gloria a Dios. Se pasa rápido el tiempo. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Bendito Jesús. 14 días, aleluya. Este también beberá del vino de la ira de Dios. 14:10. 14 días. Este también beberá el vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego Y azufre. Santo Dios. Cordero, aleluya. Aleluya. Ese es el juicio. Aleluya. Aleluya. Sabemos que nosotros no vamos a estar aquí, ¿verdad? Ay, amén, Señor. Pero esto que viene a ser, hermano, para restauración nuestra mientras estamos en esta tierra. Ven. Dice, lo voy a leer desde el principio, 9. El tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá de la ira, dice. Él beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado, dice, puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con el fuego y azufre delante de los santos ángeles del Cordero. Aleluya. Sabemos que nosotros no queremos ver eso, hermano, porque ese día va a ser tremendo. Ay, no, sí, amén. Ese día va a ser, hermano, que creo yo, hermano, tenía más versículos aquí, ¿verdad? Pero el Señor no ha querido que nos imparta, ¿verdad? Pero ese día va a ser, hermano, duro, terrible, hermano. Por eso es bueno, hermano, que nosotros, hermanos, siempre estemos fortalecidos unos con los otros, hermano. Gloria a Cristo. Aleluya. Gracias, Padre. Amén. Son palabras sencillas que dice la palabra de Dios. Sentir y unánimes. Amén. Amén. Gloria a Cristo. Pensar es cuando nosotros pensamos. Sentir es cuando sentimos. Amén. Sentimos. Unánime es cuando lo juntamos. Aleluya. Gloria a Dios. Unidos, fortalecidos. Gloria a Dios. Porque sabemos que el enemigo, hermano, eso es lo que él quiere, hermano. Si el Señor le dijo, en una palabra dijo, hermanos, aprender del diablo, de Satanás, que es un reino unido. Porque si no fuera unido no prevaleciera. El diablo siempre quiere desunir, hermano. Pero nosotros, hermanos, tenemos que ser, hermanos, unidos. Miren, el mal de mi hermano que sea el mal mío. Amén. Y si anda un poquito mal, hay que exhortarlo, pero que no se enoje. Amén. Ahí está. No es Deje reposa, un poquito, hermano, el ánimo. Pero que vean que es exhortación de la palabra. Sí, amén. Gloria a Es Cristo. exhortación de la palabra, porque cuando nosotros venimos a ser exhortados, hermano, es por nuestro bien. Sí, amén. Es para edificar. Pero algunos entienden el mal concepto de la exhortación y la agarran carnalmente, y no es así. Es espiritual la exhortación, porque así tiene que ser el Señor, hermano. Nosotros cuando estemos unidos, hermano, tenemos que hablar una sola cosa. Amén. Una sola cosa, óigame bien, una sola cosa. Ayude, aleluya.
Y esa sola cosa, ¿de dónde tiene que venir? Tiene que venir del cielo. Porque Amén. por él. El Señor. Somos guiados por el Espíritu. Amén. El Espíritu nunca va a estar dividido. No va a tener un espíritu usted y un espíritu el otro. No. Él es un solo. Amén. Un Gloria a solo Cristo. pensamiento. Y nuestro pensamiento no tiene que claudicar. Un pensamiento. Ahorita pienso una cosa. Mañana voy a pensar otra. A como nos parece. Aleluya. No es así. Y por mucho que conozca la palabra, pero si nosotros andamos en el camino, ese camino es de muerte. Sí, Ese camino es amén. de perdición. Sí, amén. Gloria a Cristo. Aleluya. Amén. Y nosotros no tenemos que desviarnos ni a diestra ni a siniestra. Así lo dijo el Señor. Amén. Ni a diestra ni a siniestra. Sino mirando, hermano. Blanco. Mirando. Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Su gracia. Mejor es. Pero si nosotros volteamos a ver acá y miramos acá y no nos parece, Nos vamos para otro lugar. ya ahí cayó ventaja del Ay, enemigo. santo. Ajá. Hay ventaja del enemigo y le dimos la ventaja. Amén. ¿Ah? ¿No eres enemigo? Sí. Entonces, eso tenemos que tener cuidado todos Soportado. nosotros. Sí, amén. Aleluya. Todos nosotros. Recibir la molestación con amor. Aleluya. Aleluya. Gloria a Cristo. Tenemos que ser mansos, humildes, como el Dios nos Señor. ayude. Sí, amén. Preciosa palabra, Señor. Ah, aunque él, hermano, los fariseos, hermano, venían y le restregaban y le hacían caer de una manera y de otra, hermano, cuidado con eso. Sí, amén. Cuidado con hacer caer, hermano. Ay, de aquel que hace caer uno de mis pequeñitos. Sí, dice la amén. palabra de Dios. Sí, amén. Tenemos que tener cuidado, hermano, con aquellos bebés. Amén. Saberlo, hermano, porque sabemos que los bebés vienen gateando, después empiezan a caminar, hermano, después empiezan a correr. Y así es, hermano, el proceso. Así es en el Evangelio. Aleluya. Así es en el Evangelio. Primero sabemos que va a ir gateando, Sí. que iba a ir caminando, Dando pasitos. dando pasitos. Pero si nosotros venimos, hermano, y le ponemos ahí un obstáculo, una piedra, hermano, Cae aleluya, rápido. se cae el niño y ya no vuelve a caminar. Le da miedo. Le da miedo. Sí. Válido. Tenemos que ser sabios en esa área. Amén. Prudentes. Amén. Aleluya. Aleluya, como la palabra lo dice. No como el hermano Nelson lo dice. Es como la palabra nos exhorta. Que crezcamos en sabiduría. Aleluya. Gracias, Porque la Señor. sabiduría, como les dije yo, no es que va a ir al mercado por ella. No. Pedirle, demandarla a Dios. Esa se gana, hermano. Como Salomón la demandó. Aleluya. Aleluya. Por medio de la Según palabra. usted tenga el contacto con Dios. Amén. Gloria a Dios. Según usted hable con Dios. Amén. Según si usted marca los números adecuados para hablar con el Señor. Aleluya. Sí, amén. Porque hay números en la Biblia adecuados para hablar con el Señor. Aleluya. Hay muchos. Aleluya. Clama a mí y yo te responderé. Amén. Aleluya. Él es nuestra medicina, nos Amén. curaré. Gloria a Dios. Jeremías, aleluya, 33:6 dice. Ciertamente yo los curaré y los vendaré, dice. Porque yo soy su medicina. Amén. Aleluya. Señor. Sí, amén. Gloria a Jesús. Así, hermanos, aleluya. Bendito Dios. Gloria a Dios. He compartido esta palabra. Gloria a Dios. Que se me lleve el corazón. Aleluya. Amén. Gracias, Señor. Trabajemos, aleluya. Gloria a Dios. Para el Rey de Reyes. Y Señor de señores. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Así le dejo un tiempo al pastor para que nos despida. Gloria a Cristo. Amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Cristo. Gloria. Victoria. Amén. Que esa
sabiduría es, hermano, la que el pueblo tiene que pedirle a Dios. Amén. Como que el rey Salomón pidió, ¿verdad? Amén. Dame un corazón, dijo él, ¿verdad? Humilde. Humilde, dócil. ¿Para qué, hermano? Para poder guiar a este pueblo. Eso, no para engrandecerse, porque hay quienes, hermanos, que allá afuera usan la sabiduría, ¿verdad? Al revés, ¿verdad? Para sentirse grande. Para poner pachito al hermanito, como decía el hermano, no es para eso. Dios guarde, Dios nos No, no es libre. para eso. Aleluya. Que Dios nos libre a usted y a mí, a todos nosotros. Amén. No se vaya usted a creer grande, porque el día que se crea grande, mira, Amén. va de pique para abajo, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? Porque la palabra de Dios lo dice. Y es Él el que nos va a ensalzar a nosotros. Si nosotros nos ensalzamos, hermano, ahí viene la humillación. Amén. Ay, qué lindo mensaje. Me gusta. Precioso, amén. Mire, el mensaje de la iglesia, de la esposa de Cristo, tiene que ser diferente a esas grandes iglesias que están allá. Sí, amén. Tiene que ser diferente. Marcamos la diferencia. Exactamente, hermano, que edifique al pueblo. ¿Verdad que sí? Amén, Que lo gracias, limpie, aleluya. que lo limpie, hermano, en el Señor. Eso es el mensaje. Amén. 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 No me gocé, hermano. Aleluya. Cuando el profeta Jeremías, Dios le hablaba al pueblo. Ay, ¿Verdad? Porque todavía había caído, ¿verdad? Sí, Y se amén. olvidó Dios, hermanos. Por eso es que nosotros tenemos que dejarle el pleito a Dios para que Él pelee por nosotros. Amén. Bueno, amén, hermano. Qué lindo mensaje, ¿verdad? Gloria a Dios. Señor, mientras están, hermano, en el Señor, esto que está pasando, esto que el enemigo está haciendo, estamos empezando ¿a qué hora les dije? A las 6:30, ¿verdad? Para irnos más temprano, hermano, porque pero la en siguiente otros semana, ¿no? países como estos a nivel mundial, Pero ¿verdad? sí. Andan hasta los policías ahí, miren, porque no quieren obedecer a la gente. Pero nosotros vamos a obedecer, ¿verdad, hermanos? Porque la palabra nos dice que tenemos que obedecer también a las leyes terrenales. Entonces, por eso es que nos vamos a ir un poco, ¿verdad? Sí, me entiende, un poco, una media hora más antes, ¿verdad? Si nos queremos practicar un poquito aquí, pues está bien, ¿verdad? Pero ya ahí, miren, a la casita, ¿verdad? Que sí, obedeciendo, ¿verdad, hermanos? Para que no nos vaya a creer el enemigo, pues, ¿verdad? Si digan ustedes, ¿por qué no obedecen? Van a venir acá, ¿verdad? Porque todavía Dios quiere que prediquemos la palabra. Que la necesitan, hermano. Ay, ahorita sí que todo el mundo la necesita, ¿verdad? En el tiempo de aflicción, en el tiempo de dolor, ahí sí, ¿verdad? Ay, sí, como hacían, se acuerdan en el terremoto de Salvador, una señora ahí, bajando ahí a todos los santos, ay, Diosito, Que ya no tiemble, sí, hermano. sí, que ya queriendo, hermano, católica, ¿verdad? Y enojada porque don Federico ahí inclinado, o suegro ahí orando, ahí, ¿verdad? Y al fin le digo, ay, señor, que usted ahorita anda afligida, le digo. No aflige todo el tiempo por su alma, le digo, ¿verdad? Mejor entrega al Señor, le digo, no importa, después se va a los bailes y todo eso, así le digo, ¿me entiendes? Y se aceptó, ¿verdad? Gracias, Señor, por este terremoto. El Señor que nos respalda a nosotros. Pedro dijo, ciertamente que si a los hombres yo sirviera, no sería siervo de Cristo. Amén. Sería obedecía. A Dios Todopoderoso. Y no iba a callar la palabra, ¿verdad que no? Grita. Tal como estaba aquí escrita. Gloria a Dios. Y eso es, hermano, lo que la iglesia tiene que hacer. Sí, amén. Hablar todo el mensaje que está acá escrito, ¿verdad? Como la Biblia dice. Palabra de Dios. Así que vamos a orar, hermano, para quedar despedidos, ¿verdad? En esta hora, amado hermano, ¿verdad? Sí, hermano, Y como les dije, recuérdese. La otra semana ya va a ser normal. ¿Aviste los hermanos? Sí, la otra semana seguimos igual. 6:30. 6:30. Ok. La otra semana, 3 días. Ya cuando yo creo que ya nos van a llamar a trabajar, hermano, entonces ya vamos a empezar a las 7, ¿verdad? Porque Sí. yo sé que muchos salen más Van a tardecito empezar a del trabajo trabajar. también. Vamos a empezar ya a las 7, ¿sí me entiendes? Pero ahorita estamos empezando a las 6:30 para así media hora antes, ¿verdad? Eso es todo. Amén, hermano. Oramos y nos vamos. Gloria a Jesús. Amado Dios Padre Santo, gracias Señor Jesús, Padre Celestial, gloria le damos gloria eterna por cuanto usted, Señor Jesús, nos ha permitido, Padre Santo, estar, Señor, acá en su casa, Señor, bendito, alabando, y adorando su bendito nombre, Señor, porque usted, mi Padre, es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Oh Dios eterno, Padre Santo de gloria, aquí está su pueblo, aquí está
la iglesia, Padre Santo, adorando y alabándole, Padre. Oh Cristo Jesús, y clamando por todos aquellos, Padre mío, que andan allá todavía, Señor, perdidos, Padre Santo, aquellas almas, Señor, Padre mío, que han dejado de adorarle, Padre, oh Señor, que pueden regresar, Padre Santo, a su camino también, Señor, oh bendito Dios, eterno Padre Celestial, ayúdanos todavía, Señor, a predicar su palabra, ayúdanos, Señor, bendito Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos, Señor, aleluya, hay poder, Padre Santo, Señor, a tu pueblo, Padre, en esta gloria hora, a Dios, aleluya, bendice, Padre Santo, aleluya, guarda, Señor, bendito este pueblo, Señor, Padre Celestial, aleluya, que viene acá a la iglesia a exaltarle, Señor, Padre Santo, límpianos cada no se día, entiende en cualquier parte, Señor. Oh, gracias, Señor, hagamos gracias, mejores, Padre mío, que cuando entramos, Señor bendito, oh poderoso Dios eterno, Padre Celestial, aleluya, grande es tu poder, Señor, que conviene a mis hermanas, mis hermanos, Padre Celestial, aleluya, en el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos, Padre, oh Cristo Santo, hay poder, Señor, limpia el camino que vamos a tomar, Señor, en esta hora, Padre Celestial, aleluya, en el nombre de Cristo Jesús, Padre Santo, nos despedimos de este lugar, Señor, menos de su presencia, Padre Gracias, Santo. Padre Hay Santo. poder, Señor Aleluya, Jesús. gracias. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias. Gloria a Y Dios. eso le dice. Amén. Aleluya. Saludos en el nombre de Gloria a Dios. Bendiciones. Gloria a Dios.